Esto pasó hace unos meses. Tenía 35 años y trabajaba en un museo local. Siempre había tenido curiosidad por la historia. Un día recibí una carta anónima. Decía que en un viejo cementerio, a las afueras de la ciudad, había restos no documentados. La curiosidad pudo más que el sentido común, y decidí investigar. Cuando llegué al cementerio, el lugar me pareció desolado. Las lápidas estaban viejas y cubiertas de musgo. Había árboles altos que parecían susurrar secretos. El viento hacía que el ambiente se sintiera inquietante. A pesar de que me sentía un poco tenso, la emoción de un posible descubrimiento me empujaba hacia adelante. Comencé a recorrer los pasillos entre las tumbas, inspeccionando cada rincón. Mientras examinaba una lápida rota, sentí un escalofrío en la espalda. Era como si alguien me estuviera mirando, aunque no había nadie. Me quedé en silencio. De repente, escuché un sonido suave, un pequeño rasguño, como si algo desgastado estuviera raspando la tierra. Me detuve. Mi corazón latía con fuerza, pero solo vi el oscuro suelo y una neblina que empezaba a formarse. Esa experiencia incrementó mi inquietud. Comencé a excavar cerca de la lápida. Encontré cosas inesperadas, objetos personales, fotos de caras desconocidas. Eran imágenes en blanco y negro que no estaban en los registros del museo. El aire comenzó a llenarse de murmullos que se convirtieron en voces claras. Al principio pensé que era mi imaginación. Luego, un anciano se acercó y me advirtió sobre un oscuro secreto. Dijo que en su juventud había visto cosas raras allí, pero no profundizó. Su mirada mostraba su miedo. No sé si fui ingenuo o simplemente obsesionado, pero mi incomodidad se transformó en horror. Comenzaron a aparecer visiones fugaces de rostros. Eran miradas llenas de desesperación, como si intentaran contarme una historia que nunca podré escuchar. Eran rostros familiares, pero no recordaba haber visto a nadie como ellos en mi vida. Cada vez que volví al cementerio, mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué pasó con los cuerpos que descubrí? ¿Por qué esas visiones estaban ligadas al lugar? Lo más aterrador fue que, mientras me encontraba frente a la lápida rota, sentía que alguien me observaba. Una noche, regresé al cementerio. El ambiente era denso y opresivo. Caminé entre las tumbas y todo parecía diferente. Entonces, escuché de nuevo el susurro. ¿Por qué viniste aquí? Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Un sudor frío me recorrió la espalda. Quería salir corriendo, pero mis pies permanecieron en el suelo. Traté de analizar lo que había encontrado. Mi mente giraba en torno a esos rostros, a esas voces. Sabía que había un misterio que resolver. Pero, ¿realmente querría saber la verdad? Esa noche, al salir, una sensación de inquietud se instaló en mí. ¿Qué más había en ese cementerio? ¿Los ecos del pasado o algo más siniestro? Volví a mirar hacia atrás y ahí estaba, la lápida rota, esperando respuestas que nunca llegarían. Capítulo 2. No podía dejar de pensar en la advertencia del anciano. Cada día, su mirada asustada se repetía en mi mente como un eco implacable. Aquella noche en el cementerio me había afectado más de lo que quería admitir. Aún sentía el frío sudor en mi frente. Decidí que necesitaba respuestas. Así que volví a la biblioteca del museo al día siguiente, con la esperanza de encontrar algo que esclareciera ese oscuro secreto. Las horas pasaron mientras revisaba archivos y documentos antiguos. Encontré referencias a desapariciones en la zona, eventos que habían ocurrido décadas atrás. A medida que leía, una sensación de urgencia comenzó a crecer en mí. Una de las desapariciones, en 1985, mencionaba una serie de cuerpos no identificados. Mi corazón se aceleró. ¿Podrían estar relacionados con lo que había encontrado? El día estaba nublado cuando decidí regresar al cementerio. Sabía que debía enfrentar mis miedos. La lápida rota no me dejaba en paz.
Mientras caminaba por los senderos, un frío extraño recorrió mi cuerpo. Los árboles parecían moverse, formando sombras que danzaban a mi alrededor. Me detuve nuevamente frente a la lápida. Comencé a excavar de nuevo, impulsado por una mezcla de ansiedad y determinación. Después de unos minutos, el sonido de algo metálico resonó en el suelo. Saqué un pequeño objeto brillante. Era un medallón con una inscripción desgastada que apenas podía leer. Siempre en mi corazón. Decía en letras que parecían haberse desvanecido con el tiempo. Esa frase me dejó inquieto. ¿A quién había pertenecido? ¿Por qué estaba aquí? De pronto, escuché un ruido a mis espaldas, como si alguien se acercara. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire se volvió pesado, y las voces que había escuchado antes comenzaron a murmurar de nuevo. Esta vez, no eran solo ecos de desesperación, sino advertencias. «Sal de aquí», decía uno. «No deberías haber venido», resonó otro. Mi mente se llenó de miedo. No era solo el cementerio lo que estaba envuelto en misterio. Algo más, algo oscuro, me sujetaba. Me agaché y continué escarbando, embriagado por el impulso de descubrir la verdad, en contra de mis propios instintos. ¿Qué más había oculto bajo mis pies? Mientras excavaba más profundo, sentí algo grande. Algo que no estaba seguro de querer tocar. Lo removí con las manos y, cuando el objeto emergió, el horror se apoderó de mí. Era un esqueleto humano, descarnado y cubierto de tierra. Más canicas de hueso y fragmentos de ropa estaban esparcidos a su alrededor. Mi respiración se aceleró y por un momento perdí el sentido del tiempo. Sin poder evitarlo, una figura emergió entre la niebla. Era el anciano. Sus ojos me miraban fijamente, llenos de terror. «Lo que haces es peligroso», gritó, pero mis sentidos estaban nublados por el pánico. Empecé a retroceder, pero el susurro se hizo más fuerte. «No hay vuelta atrás», dijo la voz. De repente, la oscuridad a mi alrededor se volvió tangible y el aire pareció volverse denso, como si algo pudiera atraparme. Cuando finalmente logré dar unos pasos hacia atrás, comprendí que mi búsqueda me había llevado a un lugar del que tal vez nunca podría escapar. Judith, la inspectora del museo, lo había mencionado en sus referencias. La historia no siempre es lo que parece. Sentí que algo se aferraba a mí, un secreto del pasado que no estaba dispuesto a dejar ir. Entonces, frente a mí, una sombra emergió, revelando la respuesta que nunca esperé encontrar. ¿Quiénes eran esos rostros que había visto antes? ¿Y qué secretos había desenterrado realmente? Capítulo 3. Me quedé paralizado, el medallón aún en mis manos, mientras la sombra se definía frente a mí. En un instante, comprendí que no estaba solo. La figura tenía una forma humana, pero había algo extraño en sus rasgos. Era como si un velo de tristeza y dolor se posara sobre su rostro. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque mi voz temblaba al salir. La sombra tomó un paso hacia adelante, y sentí que mi corazón se detenía. «Soy uno de los olvidados», dijo con una voz apagada. «Olvidados por quienes debieron recordar». Sus palabras me cortaron como una cuchillada. No solo se trataba de un esqueleto en la tierra, era parte de una historia que había sido enterrada junto a ellos. De repente, el viento aulló con fuerza, levantando hojas del suelo y envolviendo la escena en un torbellino de caos. ¿Qué estaba pasando? Miré alrededor, como si buscara una salida, pero cada dirección parecía conducirme de vuelta a la figura. Un temor primario se apoderó de mí. Sabía que debía irme, pero había algo que me mantenía pegado a la tierra. «¿Por qué estás aquí?», pregunté, intentando mantener la voz firme. La sombra se acercó aún más. Podía sentir la tristeza en su presencia, una paz rota por el sufrimiento de un pasado no resuelto. «Vine a advertirte. No solo hay cuerpos enterrados.
También hay secretos que arrastran la maldición de nosotros. A medida que sus palabras se deslizaban en mi mente, recordé las desapariciones de 1985 que había leído en la biblioteca. Las historias de aquellas personas, esas almas perdidas, comenzaban a entrelazarse con la mía. ¿Qué les ocurrió a los desaparecidos?, pregunté. Ellos son parte de lo que resta. Buscaban respuestas como tú. Fueron tomados por la oscuridad que aquí habita. No hay redención para los que desentierran verdades que deberían permanecer en el olvido, dijo, y su voz empezaba a desvanecerse como el eco de un sueño olvidado. Súbitamente, la niebla se espesó, envolviendo todo a mi alrededor. Las voces de advertencia que había escuchado fueron reemplazadas por gritos doloridos, un coro de desesperación que resonaba desde las profundidades de la tierra. «Sal de aquí», volvían a decir. Sentí que el miedo me hacía querer correr, pero mi cuerpo no respondía. Con un último vistazo a la sombra, comprendí que tenía que tomar una decisión. Sabía que lo que había descubierto podía arruinarme o liberarme. Sin embargo, al dar un paso atrás, tropecé con algo en el suelo. Miré hacia abajo y vi un fragmento de ropa, un botón oxidado que parecía haber pertenecido a alguien que había estado aquí antes. Mi mente se llenó de preguntas. Mientras examinaba el objeto, la sombra parecía perder su forma, como si el tiempo se estuviera agotando. No puedes huir. Debes decidir qué hacer con este conocimiento. Fueron sus palabras finales antes de desvanecerse en la niebla. Me giré y corrí, el corazón desbocado. La oscuridad del cementerio se cerraba sobre mí, cada paso resonando en la soledad que me rodeaba. Tenía que hablar con Judith. Había más dentro de este misterio de lo que había anticipado. No podría escapar sin respuestas, y el riesgo ahora parecía más alto que nunca. Mientras salía del cementerio, una sensación de que alguien me observaba mostró que había más de lo que entendía. Algo, o alguien, aún esperaba, y mi búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 4. Llegué a casa jadeando, la imagen de la sombra grabada en mi mente. Aun cuando la neblina del cementerio desaparecía, una inquietud persistía. Era como si las advertencias me siguieran. Cada rincón de la casa parecía observarme, como si los secretos de 1985 se agazaparan en las sombras. Puse el medallón sobre la mesa de la cocina. Mis manos temblaban al dejarlo allí. Con un nudo en el estómago, tomé el teléfono y marqué el número de Judith. Sabía que varias noches pasarían antes de que ella me contestara, pero esta vez tenía que ser diferente. La voz al otro lado me sorprendió. «Luis, ¿qué ocurre?», dijo con preocupación. «Judith, necesito hablar contigo. Es urgente sobre las desapariciones de 1985», respondí, mi voz sonando más ansiosa de lo que pretendía. «No sé cómo explicarlo, pero hay cosas que no entendemos». «¿Te encuentras bien?». Su tono cambió, se notaba que estaba alerta. «¿Dónde estás?». «En casa». «Podemos encontrarnos en el café de la esquina. Te contaré todo», le dije. Aceptó rápidamente, y tras cortar la llamada, un cosquilleo de nervios recorrió mi cuerpo. No podía sacudir la sensación de que el tiempo se me escapaba. Mientras esperaba, repasé lo que había aprendido esa noche. El medallón, la sombra, las advertencias. Debería haber más pistas de aquellas desapariciones. Sin embargo, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para descubrirlo? El café tenía un aire familiar y acogedor, pero todo se sentía extraño ese día. Judith llegó con una expresión de ambas curiosidad y preocupación. Tomó asiento y me miró, alta y decidida. «Cuéntame», dijo mientras jugueteaba con su taza. Sujeté el medallón con fuerza, indeciso por un segundo. «No sé cómo decirlo, pero encontré algo en el cementerio. Una sombra. Dijo que era uno de los olvidados y que los desaparecidos buscan respuestas como yo». Judith frunció el ceño. «Luis, esas son solo leyendas. No puedes dejar que te influyan».
Su voz era firme, pero había un destello de inquietud en sus ojos, como si parte de ella también sintiera el peso de las historias. Eso no es todo. Me habló de cuerpos, de secretos que arrastran maldiciones. No puedo simplemente ignorarlo. Insistí. Suspiró, tensando su mandíbula. ¿Y qué piensas hacer? ¿Desenterrar lo que deberían dejar enterrado? Su pregunta resonó en la habitación. Había una verdad en sus dudas, pero también el eco de una búsqueda que no podía detener. No lo sé, pero tenemos que investigar. Debemos encontrar la conexión entre las desapariciones y lo que encontré. Respondí, decidido. En ese momento, una figura pasó junto a la ventana del café. La vi de reojo, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era solo una sombra, pero mi instinto me decía que era más que eso. «Judith», murmuré mientras me giraba para confirmar lo que había visto, pero no había nadie. «¿Qué pasa?», preguntó, inquieta por mi expresión. Pero incluso al explicarle, lo que había visto parecía desvanecerse como un sueño borroso. «No sé, pero siento que no estamos solos en esto. Algo está observando», dije. Un silencio pesado llenó la mesa. Las palabras se atascaban en mi garganta. «¿Vamos a volver al cementerio?», preguntó de repente. La idea me chocó, pero sabía que su lógica tenía un punto. Si había pistas ocultas, debíamos enfrentarlo. «Sí, pero esta vez no iré solo. Necesito que estés conmigo», dije, sintiendo cómo la incertidumbre se transformaba en una especie de urgencia. Mientras nos preparábamos para salir, el medallón comenzó a brillar tenuemente sobre la mesa. Era como si un nuevo secreto estuviera a punto de revelarse. «Esto no ha terminado, Judith. Apenas comenzamos». El futuro era incierto, pero la oscuridad empezaba a cobrar forma. Tenía que descubrir lo que realmente había alrededor de mí. Las preguntas se arremolinaban como la niebla, y el verdadero peligro podría estar aún más cerca de lo que imaginaba. Capítulo 5. La tarde se sentía pesada al salir del café. El aire era denso, como si esperara algo inminente. Caminamos juntos hacia el cementerio. Mis pensamientos se centraban en el medallón, en cada palabra que había escuchado de la sombra. El cielo estaba cubierto, como un presagio de tormenta, y mis pasos se sentían más lentos con cada metro que avanzábamos. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», le pregunté a Judith. Su silueta se recortaba contra la luz marrón del ocaso, pero su mirada era firme. «No puedo dejarte solo en esto. Si hay algo que podemos encontrar, lo haremos juntos», dijo. La determinación en su voz me dio un poco de esperanza, pero la sombra sobre nosotros era más que una superstición. Al llegar, la entrada al cementerio se presentó como un portal a otro mundo. Las lápidas mostraban nombres que habían sido olvidados por décadas. Tomé aire, y el aroma de tierra húmeda me llenó los pulmones. Era un lugar donde los secretos se enterraban, y donde los ecos del pasado nunca desaparecían. Pasamos por las tumbas, prestando atención a las luces de la ciudad que empezaban a parpadear a lo lejos. Judith tomó una linterna de su bolso. «Debemos ir al fondo», sugirió. «Ese es el lugar más alejado donde menos personas van». Caminamos, y cada paso resonaba entre las piedras. Las sombras parecían ganar vida a nuestro alrededor. Yo seguía palpando el medallón en mi bolsillo, como si me ofreciera una conexión entre el presente y los susurros del pasado. Cuando llegamos a la última sección del cementerio, un escalofrío recorrió mi espalda. Era un espacio vacío, con tumbas antiguas y descuidadas. Aquí había una energía, una vibración, que no podía ignorar. ¿Ves eso?, señalé hacia una lápida más descalabrada que las demás. Estaba cubierta de maleza y sujeta a los estragos del tiempo. Judith se acercó. «¿Qué crees que significa?», preguntó, inclinándose para leer el nombre. Mis manos temblaron cuando el viento pareció susurrar en respuesta. El nombre era familiar, similar a uno de los desaparecidos de 1985. No
No puede ser, murmuré. Luis, ¿qué ocurre? Se dio la vuelta para mirarme, pero yo seguía perdido en mi propio mundo. Es el nombre de uno de ellos, uno de los desaparecidos. ¿Por qué está aquí? Mi voz sonaba casi un grito. Judith examinó la lápida con atención. Podría ser una coincidencia, pero... no. Antes de que pudiera terminar la frase, un ruido resonó entre los árboles. Era un crujido, como si algo se moviera, algo que no debería estar allí. Miré a Judith. Su rostro había palidecido. ¿Escuchaste eso?, pregunté temblando. Sí, y no me gusta, respondió. Los latidos de mi corazón sonaban ensordecedores mientras nos girábamos lentamente hacia la dirección del sonido. Un escalofrío recorría mi espalda y la oscuridad parecía ganar vida. En ese instante, un flash de luz apareció ante nosotros. Era el medallón. Brillaba intensamente, como si tuviera su propia conciencia. Judith retrocedió un paso. ¿Qué está pasando, Luis? No podía responder. Todo se sentía irreal, como si los muertos estuvieran despertando. De repente, algo se movió rápidamente entre las lápidas. No podía distinguir qué era, pero la figura era oscura, borrosa, y se desvanecía con la misma rapidez con que apareció. «Luis», gritó Judith, y cuando me volví para verla, su expresión de terror me heló la sangre. Entonces todo se oscureció. La luz del medallón titiló, y caímos de rodillas. Una presencia envolvente se escurrió desde las sombras. El aire se volvió pesado, como si algo en el cementerio estuviera despertando. La tierra a nuestro alrededor parecía vibrar, y las preguntas dejadas sin respuesta se convertían en gritos. No estamos solos, pensé mientras un torrente de miedo me paralizaba. Justo antes de que la oscuridad nos engullera, comprendí que lo que había comenzado como una simple investigación, ahora era una búsqueda desesperada por sobrevivir. La sombra había hablado de respuestas. Ahora el desafío era enfrentarlas. Capítulo 6. La oscuridad nos envolvió como un manto helado. Mis ojos parpadearon al intentar adaptarse, pero la penumbra era impenetrable. Sentí el medallón vibrar en mi bolsillo, y un escalofrío me recorrió la espalda. «Judith, ¿estás bien?», le pregunté, intentando medir la distancia entre nosotros en ese vacío. No escuché respuesta. Un susurro rasgado llenó el aire, como si cientos de voces hablaran a la vez. Intenté enfocar mi mente, pero el miedo se adhirió a mis pensamientos. «No puede ser real», balbuceé. De repente, una luz tenue emergió del medallón, proyectando sombras alargadas que se retorcían en el suelo. Cuando las sombras comenzaron a moverse, todo se hizo más desconcertante. Grité su nombre una vez más. «Judith», pero mi voz se ahogó en el eco. La claridad del medallón se intensificó, y ahí fue cuando la vi. Judith estaba de pie delante de una de las lápidas, su expresión marcada por la confusión y el miedo. «Luis, ven aquí», dijo, su voz entrecortada. Casi tropecé mientras me acercaba a ella. «¿Qué ves?», le pregunté, y sus ojos brillaron con un destello de comprensión. «Esta lápida tiene el mismo nombre que el chico que desapareció, el de 1985, dijo, señalando. «Luis Perales». Un escalofrío atravesó mi cuerpo. La coincidencia repercutía en mi mente. ¿Era posible que todos esos nombres estuvieran conectados y que este lugar guardara más secretos de los que imaginábamos? Justo en ese instante, una brisa helada pasó entre nosotros. La luz del medallón se desvaneció de golpe, dejándonos a solas en la oscuridad. En silencio, las sombras comenzaron a moverse de nuevo, y una risa lejana resonó en el aire frío. Era una risa que no tenía nada de humano. «¿De dónde viene eso?», susurré. Judith me miró con pánico. «No lo sé, pero debemos irnos de aquí», respondió, su voz temblando. La sensación de ser observado se intensificó, como si las lápidas estuvieran atentas a nuestra conversación. De repente, un estruendo sacudió el suelo.
Las lápidas temblaron, como si una fuerza desconocida las reclamara. Judith y yo retrocedimos un paso, con el corazón golpeando en nuestros pechos. «Tenemos que escondernos», dije, empujando a Judith a la sombra de un árbol cercano. Mientras nos acurrucábamos, el ruido aumentó. Pude sentir la adrenalina en mis venas, una mezcla de pánico y curiosidad. ¿Qué era lo que se estaba despertando? La atmósfera del cementerio estaba cambiando, oscureciéndose aún más, como si la noche hubiera ganado vida propia. Y entonces, sin previo aviso, emergió una figura del suelo. Era delgada y alta, oscura como el carbón, sus rasgos indistinguibles. El corazón me dio un vuelco. Judith hizo un gesto y nos apartamos aún más detrás del árbol. La figura se detuvo, mirando a su alrededor como si estuviera buscando algo o a alguien. En ese momento, el medallón destelló de nuevo, iluminando la figura por un instante. «¿Es él?», murmuré. Judith tragó saliva, claramente horrorizada. La figura movió la cabeza lentamente hacia nosotros y sentí que el aire se volvía espeso, casi eléctrico. «Luis», exclamó Judith atrayendo mi atención. «Mira el medallón». La luz comenzó a pulsar, aumentando. Fue entonces cuando entendí que estaba en sintonía con el espíritu que había despertado. Pero, ¿era un mensajero para nosotros o una amenaza? «¿Qué vamos a hacer?», le pregunté, mis dientes castañeteando. Judith mantenía su mirada fija en la figura que se acercaba, y en ese momento comprendí que había algo que necesitaba saber. Ya no solo era sobre encontrar respuestas, era sobre enfrentar lo que se había despertado. Con la figura acercándose, su mirada llena de una mezcla de tristeza y rabia, supe que esta no era una historia común. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se había convertido en un juego peligroso entre los vivos y los muertos. «No nos quedemos aquí», grité, y juntos comenzamos a correr, cada paso resonando como un eco en la noche. Capítulo 7. Corrimos sin mirar atrás, el sonido de nuestras pisadas resonando sobre el suelo húmedo del cementerio. Las lápidas parecían moverse, como si quisieran atraparnos entre ellas. La figura oscura permanecía en nuestras mentes, su presencia un recordatorio de que no podíamos escapar. «¿Dónde está la salida?», pregunté, tratando de mantener la calma. Judith solo pudo señalar hacia un camino estrecho entre las tumbas. La luz del medallón parpadeaba con fuerza, como si albergara una energía propia. Cada vez que iluminaba el camino, las sombras danzaban de forma inquietante, proyectando formas distorsionadas que me hacían sentir aún más inquieto. «No debemos detenernos», insistió Judith. Su voz temblaba y no era solo por el miedo, era como si una parte de ella desease entender lo que estaba sucediendo. Finalmente llegamos a la entrada del cementerio. Judith empujó la puerta, pero estaba atascada. «Rápido, ayúdame», me dijo, levantando los hombros. Juntos, empujamos y, con un crujido desgarrador, la puerta se abrió de golpe, dejándonos caer al exterior. El aire fresco nos golpeó como un respiro de alivio, pero no estábamos a salvo. Una sombra se deslizó detrás de nosotros, cruzando el umbral que habíamos dejado atrás. «¿Qué fue eso?», balbuceé, mirando hacia atrás. Judith, temblando, no pudo responder. Lo único que podía ver era su rostro empalidecido. «¿Hay algo más, Luis?», dijo, apenas susurrando. «El nombre en la lápida, ¿no lo oíste?». Tragué saliva, recordando lo que había visto y oído. El nombre de Luis Perales había resonado en mi cabeza. «¿Qué hay de él?», pregunté, sintiéndome cada vez más atrapado en esta historia. «Él desapareció, pero ¿y si no solo desapareció? ¿Y si hay una razón por la que su nombre está aquí?». Me detuve, tratando de procesar sus palabras. Judith siempre había sido lógica, pero ahora había en su voz un tono de certeza que no podía ignorar. «¿Por qué estaríamos aquí si no tuviera que ver con eso?», cuestionó.
La idea comenzó a tomar forma. Los otros nombres en las lápidas, se han visto patrones. Cada año, alguien desaparece. ¿Qué si todos están conectados? Sus ojos se abrieron más. ¿Y si el medallón es la clave? La noche parecía cobrar vida a nuestro alrededor, un eco lejano de otros tiempos. Decidido a no sucumbir al pánico, comencé a caminar hacia el camino que conducía al pequeño pueblo al otro lado del cementerio. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos?, pregunté, consciente de que la solución parecía distante. Necesitamos investigar más sobre Luis Perales y los otros, respondió Judith, su voz firme. Quizás haya algo más en las historias de las familias que podamos descubrir. Algo que nos explique las desapariciones. Asentí, pero la inquietud continuaba. La figura oscura había despertado algo, y la conexión entre todos nosotros empezaba a ser más clara. A medida que nos alejábamos, el aire comenzó a volverse pesado de nuevo, como si el cementerio se estuviera cerrando sobre nosotros. Una risa lejana resonó a través de los árboles, un eco burlón de lo que había estado tomando forma. Nos habíamos adentrado en algo mucho más grande. Miré hacia atrás una vez más. Las sombras se alzaban, danzando en sinfonía, y sabía que esto no había terminado. Detrás de nosotros, el medallón brillaba débilmente, y sentí que aún nos seguía, como un faro en la oscuridad. Un momento de revelación brilló en mi mente, y supe que las respuestas no solo nos estaban esperando. Debíamos encontrarlas antes de que fuera demasiado tarde. La imaginación se encendió, y con cada paso hacia el pueblo, la urgencia del descubrimiento aumentaba. Pero una pregunta seguía acechando en el fondo de mi mente. ¿Realmente estábamos listos para enfrentar lo que habíamos despertado? Capítulo 8. El camino hacia el pueblo parecía interminable. La neblina se espesaba, cubriendo todo a nuestro alrededor. Judith caminaba a mi lado, pero en ocasiones miraba hacia atrás, como si el cementerio nos estuviera acechando. ¿Estás bien?, le pregunté, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Su silencio me preocupó. Solo quiero entender todo esto, respondió finalmente, ajustando el medallón que aún colgaba de su cuello. Tenía razón, había demasiadas preguntas. ¿Por qué el nombre de Luis Perales resonaba tan fuerte en mí? ¿Qué relación tenían las desapariciones con el medallón? Al llegar al pueblo, la atmósfera parecía diferente. Todo lucía más sombrío. Las farolas parpadeaban, proyectando sombras que se estiraban y encogían. La calle principal estaba desierta y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Dónde podemos buscar información?, pregunté, sin saber si realmente quería hacerlo. Judith se detuvo frente a un viejo edificio con un letrero que apenas se podía leer. Biblioteca. Aquí, tal vez podamos encontrar algo sobre la historia del pueblo y las desapariciones, sugirió. Asentí, aunque una parte de mí dudaba de que los libros pudieran contener la verdad que buscábamos. Entramos, y el aire estaba impregnado del olor a papel viejo. La luz tenue creaba sombras juguetonas en las estanterías. Judith se dirigió a un área donde había archivos y registros, mientras yo me senté en una mesa. Podía sentir el peso del silencio. Mientras ella revisaba los documentos, yo miraba hacia la ventana. Algo se movió en la esquina de mi visión. Judith, la llamé con la voz baja. ¿Viste eso? Ella levantó la vista, un ligero fruncimiento en su frente. ¿Qué viste? Justo en ese momento, una puerta se cerró de golpe en la parte trasera de la biblioteca. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Puede que no estemos solos, murmuré. Judith se acercó, su mirada se volvió seria. Debemos ser cuidadosos. Luego, un grito desgarrador resonó desde el fondo. El sonido heló mi sangre. ¿Qué fue eso?, pregunté, sintiéndome atrapado entre el miedo y la curiosidad. Su rostro estaba pálido,
pero tenía una determinación que no había visto antes. «Vamos a investigar», dijo, y antes de que pudiera responder, ya se dirigía hacia la fuente del sonido. El pasillo hacia la parte trasera de la biblioteca parecía interminable. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, alimentando nuestro temor. Judith mantenía el medallón frente a ella, como si fuera un escudo. A medida que nos acercábamos, el grito se convirtió en un murmullo, una voz temblorosa que parecía suplicar. «¿Alguien está ahí?», llamé, sintiendo cómo se tensaba el aire a nuestro alrededor. La voz se detuvo abruptamente, dejando un silencio sepulcral. «Judith, esto no se siente bien», dije, pero ella continuó avanzando, impulsada por una fuerza que no podía comprender. Cuando finalmente llegamos al umbral de la puerta que daba al área de archivo, la luz del medallón comenzó a parpadear. «¿Qué está pasando?», pregunté, sintiendo que el ambiente se volvía más pesado. Un instante después, giré la manija y abrí la puerta. Ahí fue cuando lo vi. Un pequeño diario desgastado por el tiempo reposaba justo ahí, en el suelo, como si hubiera estado esperando nuestra llegada. Sin pensarlo, evaluar el impacto de nuestro descubrimiento, lo levanté. La tapa se abrió, y la primera página reveló el nombre que tanto había temido: Luis Perales. Un nuevo estremecimiento recorrió mi cuerpo. «Judith, tienes que ver esto», le dije mientras el eco de lo desconocido comenzaba a resonar en mi mente. Pero la pregunta seguía presente, ahora con más urgencia. ¿Qué nos revelaría este diario? Capítulo 9. Miré a Judith, que se acercaba lentamente. Su expresión era de asombro mezclado con miedo. La luz tenue del medallón iluminaba las páginas amarillentas del diario. Sentí un impulso de hacerle un resumen rápido, pero se quedó paralizada al ver el nombre. «¿Luis Perales?», repitió, su voz casi un susurro. «¿En serio?». Asentí, incapaz de responder con más palabras. La ventana cercana vibró con el viento, añadiendo un eco inquietante a nuestro descubrimiento. Sin pensarlo, abrí el diario. Las páginas parecían susurrar secretos olvidados. La primera entrada era de 1985. «Escribe», leí en voz alta. Esa noche el aire estaba helado, y los susurros del cementerio me perseguían. Escuché sus voces. Sabía que algo no estaba bien. Judith se acercó más. Su respiración se hacía más rápida a medida que leía. «¿Cementerio?», murmuró mirando hacia atrás, como si temiera ver lo que había detrás de nosotros. Continué. Mi corazón se aceleró mientras los detalles se deslizaban ante mis ojos. «Desaparecieron 3 niños esta semana. No hay rastro de ellos, pero sé que los vi cerca del viejo roble. Las voces me lo dijeron». «¿Qué quiere decir con las voces?», preguntó Judith, mirando el diario como si tuviera vida propia. «No lo sé», respondí. El miedo comenzaba a arrastrarme. «¿Por qué debería saberlo?». Judith respiró hondo. «Seguramente hay más. Este diario podría ser la clave». Volví a pasar las páginas. Había más sobre los niños desaparecidos, pero también relatos sobre ceremonias extrañas y encuentros con figuras sombrías. Los adultos del pueblo los buscan, pero hay algo más bajo la superficie. Cuando se reúnen junto al roble, supe que la culpa pesa más que la tierra que cubre a los perdidos. ¡Qué horror! Judith dejó escapar un suspiro, cubriendo su boca con la mano. Esto no puede ser real, pero algo en mi interior sabía que sí lo era. Me pregunté si los nombres se repetían en las páginas, si había alguien más que había estado cerca de esas desapariciones. Sin embargo, antes de que pudiera buscar más, el diario comenzó a temblar en mis manos. ¿Lo ves? ¿Lo sientes?, Judith decía. Su voz temblaba. Esto no es seguro. Deberíamos irnos. Sin embargo, no podía moverme. Un frío indescriptible llenó el aire.
Una sombra se dibujó en el umbral de la puerta y un estremecimiento recorrió mi columna vertebral. «Judith», comencé, pero ella lo sintió antes. «Detrás de ti», gritó. Me volví justo a tiempo para ver una figura oscura asomarse. Tenía la forma de un hombre, pero su rostro estaba difuminado, como si la niebla lo absorbiera. Instintivamente, solté el diario y me di un paso atrás. El medallón brilló, y la sombra se detuvo. «¿Qué es eso?», pregunté, sin poder apartar la mirada de la figura inquietante. «Es Luis», murmuró Judith horrorizada. «Es como en el diario». La sombra alzó una mano, y en ese instante comprendí que todo lo que habíamos descubierto era apenas la punta del iceberg. La verdad sobre el pueblo, las desapariciones y el medallón estaba a punto de salir a la luz. Pero, ¿a qué costo? Sin darme cuenta, mi respiración se había acelerado de nuevo. Judith tomó mi mano apretándola con fuerza. «Ahora es cuando tenemos que decidir», dijo, su voz temblando. «¿Nos quedamos a enfrentar esto o huimos y dejamos el pasado en el olvido? Pronto tendríamos que elegir». Capítulo final. La figura oscura seguía allí, inmóvil como un muro de sombras. El aire se sentía pesado, como si la atmósfera misma amenazara con colapsar sobre nosotros. La presencia me erizó la piel, y supe que no teníamos tiempo que perder. «Judith, tenemos que salir de aquí», murmuré, mis palabras apenas un susurro. Pero ella seguía mirando al hombre desvanecido como hipnotizada. «No, espera. Tal vez podamos entender». Intenté tomarla del brazo, pero algo la mantenía ahí, cautivada por la oscuridad que emanaba de la figura. «Escucha», dije con firmeza, «no podemos quedarnos, no sabemos a qué estamos enfrentando». Recordé las palabras del diario. Las voces me lo dijeron. Era un eco en mi mente. Tal vez esto hubiera sido un error, adentrarnos tan lejos en una historia tan oscura. Luis, el desaparecido, parecía fluctuar en la penumbra. Su mano se extendió como si quisiese alcanzar algo que estaba más allá de nuestra comprensión. «¿Qué quieres?», grité, sintiendo cómo el pánico ascendía. La sombra respondió con un silencio que parecía abarcar siglos, pero no en forma de palabras. Era un diálogo de pesadumbre, una conexión de almas atrapadas que no podemos empezar a entender. «Luis», dijo Judith como si pudiera verle claramente. «¿Quizás está tratando de comunicarse?» Su voz se llenó de temor y curiosidad. «¿Qué secretos estás guardando?» Se acercó un paso más, y vi cómo la sombra temblaba al compás de sus intenciones. Cada movimiento de Judith parecía atraer la atención de la figura. Reconocí la historia en sus ojos, la búsqueda de respuestas, un deseo de resolver lo irremediable. Pero a medida que avanzaba, también lo hacía la sombra. La energía en la habitación crecía, y sentí como un frío helado me atrapaba el aliento. «No te acerques más», grité, pero mis palabras dieron en vacío. En ese instante el medallón brilló de nuevo, llenando el lugar con una luz tenue. La sombra se estremeció. Quizás, solo quizás, era el medallón el que podía actuar como un puente, una forma de comunicación entre los vivos y los muertos. Pero, ¿a qué precio? «No me dejes», rogó Judith, su mirada fija en la sombra, pero sin mirar hacia mí. «Esto puede ser la clave para entender todo». Sus palabras eran dulces y peligrosas al mismo tiempo. Quería protegerla, pero temía que su sed de respuestas pudiera llevarnos a nuestra perdición. De pronto, la figura se abalanzó hacia adelante, extendiendo los brazos, y sentí que la habitación se volvía una vórtice de emociones. La desesperación, la tristeza y un profundo deseo de redención se entrelazaban en un torbellino de energía palpable. «Judith, corre», grité en un último intento, pero era demasiado tarde. Ella dio un paso hacia la sombra y en ese instante se tejió un hilo entre ellos. Lloré su nombre,
y la habitación pareció temblar hasta el suelo mismo, un trueno que resonó en las paredes de la biblioteca. Cuando la luz del medallón disminuyó, mi corazón se hundió. Judith había desaparecido en la sombra, y allí estaba yo, solo, temblando en el frente del oscuro misterio que nunca debí haber desenterrado. Sin embargo, en el fondo de mi ser, sabía que había algo más que no podía entender, algo que unía nuestro destino. Corrí hacia la salida, atravesando el pasillo, mientras el eco de la desesperación me acompañaba. No era mi culpa, me repetía a mí mismo. Las sombras han estado esperando. Pero ahora solo quedaba la incertidumbre y mis pasos resonaban sobre la fría madera de la biblioteca. Cuando finalmente salí al exterior, el cielo estaba despejado, pero el aire seguía denso. Me desplomé contra la pared del edificio, mi respiración agitada. ¿Qué ha pasado?, murmuré, pero no había respuestas. La sombra había reclamado a Judith y, de algún modo, la conexión seguía viva en mí. Nunca volví a ser el mismo. La pregunta sobre Luis Perales y su historia resonaba en mi interior, y aunque buscaba respuestas, sabía que algunas cosas permanecen mejor enterradas. A veces, en la soledad de la noche, recuerdo a Judith, su curiosidad y su deseo. Ahora un eco del pasado, perdido entre murmullos de aquellos que han sido olvidados. Me mudé a otra ciudad después de eso. A veces, en la claridad de la tarde, me encuentro mirando hacia atrás, preguntándome qué sucedió, pero la verdad se siente más como un susurro que nunca podré realmente entender. La sombra siempre estará ahí, y el medallón seguirá brillando, guardando sus secretos, mientras la leyenda de los olvidados continúa contando su historia, desafiándome a descubrir más o a permanecer en el silencio.